Listo. Bueno, ay, quería retomar la plática con un caso clínico. Es una mujer de 18 años de edad quien presenta su primera convulsión en la universidad. De repente se cayó al suelo. Allí estaba rígida y luego hubo sacudidas generalizadas posteriores. No hubo asimetría, tuvo una incontinencia urinaria y el episodio duró menos de 5 minutos. Pero después de eso durmió durante 1 hora antes de despertar y volver a la normalidad. De sus antecedentes, pues no hay nada de interés. Cognitivamente ella antes de eso estaba normal y su historia de neurodesarrollo era normal. ¿Qué harías en este momento? Tranquilizar, no administrar tratamiento. B, realizar un electroencefalograma y posterior revisión. O C, iniciar tratamiento. ¿Qué harían? A, B o C. ¿A? Sí. Ya no despertó y todo bien. Sí. Electroencefalograma. Sí. Y este es el electroencefalograma que se le tomó. Se ve un patrón punta onda o spike wave con una frecuencia de 4 a 6 Hz en un recorrido, pues, prolongado. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Qué harían ahora? A, diagnosticar epilepsia e iniciar el tratamiento. B, diagnosticar epilepsia, esperar y observar. O C, no hay diagnóstico, tranquilizar. Pues justamente, diagnosticar epilepsia e iniciar el tratamiento. O, miren, justamente a eso quería llegar. La definición práctica y clínica de epilepsia, según la Liga Internacional en contra de la Epilepsia, define como justamente lo que decía Kevin, al menos 2 crisis no provocadas con más de 24 horas de diferencia o una convulsión única no provocada que tiene una probabilidad de al menos un 60% de tener otra convulsión en los próximos 10 años. Aquí tenemos que ver, ahorita voy a presentarles los estudios de dónde sacaron este porcentaje, porque obviamente no es al azar, pero para que me comprendan un poquito, el inicio del tratamiento del diagnóstico de epilepsia, o sea, no solamente que se va a explicar un poco más adelante, o sea, hay que hacer la diferenciación de no siempre que se vaya a diagnosticar la epilepsia se debe de iniciar el tratamiento. Es individualizado dependiendo de los pacientes y el riesgo, porque tú vas a someter a un paciente a que tome toda una pastilla diaria durante un periodo largo de tiempo, inclusive 10 años, cuando tiene un porcentaje del 60% de presentar una convulsión, pero puede que nunca la presente. Entonces tú tienes que también estar al pendiente o saber cuáles podrían ser los efectos secundarios que tú le estarías ocasionando a tu paciente al administrar el tratamiento. Y, por ejemplo, ella, que es una mujer que está en la universidad, tiene 18 años, pues se va a trasnochar, va a tomar alcohol, va a tener estrés, o sea, va a tener posibilidades de factores desencadenantes que le pudieran detonar una siguiente crisis. Entonces, en ella sí sería prudente iniciar el tratamiento. ¿Cuál es, ¿Cómo evalúas que tiene al menos 60% a 10 años? Este, esas evaluaciones como tal no están descritas, así como un score que te diga, oye, Sí, el riesgo de recurrencia de crisis a 10 años. Y te puedes notar en ellas, porque si no, como digo que en 10 años otras 3 le van a... Tiene un 58%, no le voy a dar Ajá. tratamiento. Y si quedó en 50, yo creo que yo le calculo un 59 de riesgo, no le toca. Pues ahí, No, no es tan hay objetivo. herramientas que te ayudan a eso. Por eso, si no tienes la probabilidad exacta, no podemos utilizar el tratamiento porque no sabemos si va a tener el riesgo de recurrencia. sí. Y en el otro caso, en el de los síndromes epileptogénicos conocidos, pues bueno, esos normalmente se presentan a menor edad, son niños que nacen Ujú. con
Los síndromes de epilepsia. Ujú, pues ujú, todo lo demás, ¿no? ujú. Entonces, pero sí hay herramientas que tienen la Fíjate que no encontré las herramientas. O sea, no sé, los nombres de los scores no los encontré. Sí, porque sí, justamente es importante saber esa diferenciación porque los efectos secundarios que pudieran ocasionar los medicamentos. Porque, por ejemplo, esa paciente que si tú regresas y tú nos dices, le iniciarán tratamiento, o sea, es todo lo que es todo lo que nos dice, pero yo Ajá. no sé si ella algo le pasó, otro medicamento, una noche anterior que puso una crisis, se tomó algo, pero yo no sé, entonces, con el puro electroencefalograma, veo alteraciones, pero más no puedo yo clasificarla ya en un riesgo, bueno, en un síndrome, puede haber sido una crisis aislada, yo no puedo decir que tiene epilepsia con eso, a menos que me des un score. Hay que sacar los scores. Ok. Bueno, este porcentaje de 60% salió de varios estudios. Este es el primero. em, Ay, sí, este es un estudio publicado en 1998 en la revista New England Journal of Medicine, en donde se hizo un seguimiento prospectivo de 204 pacientes que presentaron una primera convulsión no provocada, desde el día de su convulsión inicial. O sea, reunieron a los pacientes y que tuvieron ya una convulsión inicial y vieron cuál pudiera ser la probabilidad de que ellos presentaran un segundo episodio, una segunda convulsión no provocada. Y se evaluó el riesgo de una segunda, tercera y cuarta convulsión y fue estimado por un método de Kaplan-Meier. En los resultados, pues bueno, tenemos una población total de 204 personas. De esas 204, 63 personas tuvieron una segunda convulsión, 41 personas una tercera convulsión y 26 personas una cuarta convulsión. Entonces, se concluyó que el riesgo de una segunda convulsión no provocada fue del 33%. Y entre aquellos con una segunda convulsión, el riesgo de que tuvieran una tercera convulsión no provocada fue del 73%. Y entre aquellos con una tercera convulsión, el riesgo de una cuarta fue de un 76%. Y el segundo estudio es ay, perdón, Doc, en donde se intentó determinar todos los primeros episodios de convulsiones sintomáticas agudas y convulsiones no provocadas debido a una infección del sistema nervioso central, ya sea, bueno, debido a tres lesiones principales, una infección del sistema nervioso central, un EBC o un TCE leve. Los sujetos pues eran de Estados Unidos, de Minnesota, y se reclutaron desde el 55 hasta, bueno, 1955 hasta 1984. Se recopiló información sobre edad, sexo, tipo de convulsión, etiología, estado epiléptico, mortalidad a 30 días y 10 años y episodios posteriores de convulsiones no provocadas. Se juntaron 262 individuos que experimentaron una convulsión sintomática aguda. De estos, 32 tuvieron una convulsión no provocada subsecuente y 148 individuos experimentaron una primera convulsión no provocada. O sea, los dividieron en dos grupos, los que fue una convulsión sintomática aguda y una primera convulsión no provocada. Del primer grupo eran 262, de esos 32 tuvieron una convulsión no provocada subsecuente y del segundo grupo 148 con una primera convulsión no provocada, 72 tuvieron una convulsión no provocada subsecuente. Y se les hizo seguimiento durante 10 años y pues se produjeron convulsiones no provocadas posteriores en 34 con la primera convulsión aguda sintomática y en 72 con la primera convulsión no provocada. El grupo de convulsiones no provocadas tuvo un riesgo significativamente mayor de sufrir convulsiones no provocadas posteriores, 64.8%, en comparación con el grupo de primeras convulsiones sintomáticas agudas. Y es de estos dos estudios de donde se saca ese porcentaje. ¿Ok? Esto ya lo vimos la clase pasada para no atrasarnos tanto.
los videitos que ya los vimos. Sea, un ejemplo de esto, ¿no? De primera crisis en un adulto es un paciente que tenemos allá, es un paciente que tiene infección crónica por VIH, que tiene una planificación progresiva, no había tenido convulsiones, ya tiene estables, su diagnóstico se hizo hace más de un año, y de pronto, al año de que ya sea indetectable y todo lo demás, empieza con convulsiones, ¿no? Primero, entonces, ¿cuál es la conducta ahí? ¿Se debería o no iniciar tratamiento? Sí, porque es un paciente que tiene una lesión estructural del cerebro y que tiene una 80% de riesgo de recurrir, ¿no? Por lo tanto, pues, ahí sí que indicar. Bueno, pues ya no te esperas a cumplir esa definición de todos, pero por el caso, ahí sí le toca. Ok. Retomando ahora ya un poco más con lo del diagnóstico, esto ya se explicó en la clase pasada, pero todo obviamente se tiene que iniciar con una historia clínica completa. Hay que, cuando llegue el paciente al servicio de urgencias, o probablemente la persona llegue no en ese momento presentando la crisis, sino la presentó y por eso sus familiares o a la ambulancia o alguien lo trajeron al servicio de urgencias para valoración. Entonces, primero tenemos que preguntarles a las personas que lo traen que nos digan una descripción de las experiencias del paciente inmediatamente antes, al inicio, durante e inmediatamente después del evento. Contexto en el cual ocurrió el evento, cómo fueron los síntomas iniciales por ejemplo, que pudieran sugerir una aura, un déjà vu, sensación epigástrica creciente y alucinaciones olfativas, gustativas, visuales, auditivas o táctiles. Esto nos lo podría decir el paciente si es que ya no está en estado postictal. Y características que ocurrieron durante la convulsión, o sea, que nos enseñen algún video o que alguien que estuvo ahí nos detalle exactamente qué fue lo que sucedió. Y pues bueno, y aquí nos podríamos empezar a diferenciar si fue un inicio focal o fue de inicio generalizado. O sea, si de inicio focal, automatismos orales, manuales prolongados, posturas unilaterales antinaturales como distónicas de las extremidades, desviación forzada de ojos y cabeza hacia un lado, sacudidas asimétricas o unilaterales de las extremidades. O si de plano inicio generalizado, pues con la pérdida del conocimiento al inicio y la posterior sacudida de las cuatro extremidades. Siempre hay que preguntar los antecedentes, hitos del desarrollo, problemas de aprendizaje, antecedentes familiares de epilepsia, si tuvo convulsiones febriles en la infancia, si la paciente o el paciente tiene discapacidad intelectual, trastornos del espectro autista y las afecciones psiquiátricas, a qué edad iniciaron con las crisis, si es que ya se conocía con epilepsia, cuánto duró el evento, cuánto duraban normalmente sus eventos, factores desencadenantes, variación diurna, frecuencia del evento, presencia de otros tipos de eventos, periodo máximo libre de eventos y lesiones relacionadas con los eventos. O sea, hay que ser muy detectives. Y bueno, hay que realizar como parte del abordaje diagnóstico un electroencefalograma, ¿ok? Se sugiere, si es que el paciente es candidato a hospitalización, que se haga durante las primeras 24 horas. Si el paciente no cumple con criterios de urgencia, podrían como abordarse por fuera. O sea, lo controlas en el área de urgencias y le pides cita con neurólogo posterior con el electroencefalograma después. Pero bueno, si es que el paciente va a estar hospitalizado, se sugiere que en las primeras 24 horas se realice el electroencefalograma. Pero bueno, entre el 12 y 50% de los adultos que presentan una crisis de nueva aparición tienen una anomalía epileptiforme detectada, o sea, 50% de las veces podríamos no encontrar ninguna alteración en el electroencefalograma. El 3% de las personas sin epilepsia pueden presentar descargas epileptiformes y eso podría ser normal, o sea, un electroencefalograma normal no es diagnóstico tampoco de epilepsia. Y pues bueno, aquí podríamos diferenciar entre focal generalizada y un síndrome de epilepsia. Focal, pues se van a ver descargas epileptiformes focales o enlentecimiento focal, y en la generalizada se van a ver descargas generalizadas así, punta y onda, eh, pues por todos lados del electro, como el electrodo inicial que les enseñé.
Y pues bueno, para un síndrome de epilepsia, pues tienen patrones únicos que no los vamos a abordar el día de hoy. Pues el electroencefalograma es importante porque proporciona información sobre el riesgo de recurrencia de las convulsiones. Entre el 40 y 50% de las personas que sufren una primera convulsión no provocada tendrán una recurrencia en los siguientes 2 años. Una revisión sistemática en adultos con primera convulsión informó que un electroencefalograma con anomalías epileptiformes se asoció con un aumento relativo de la tasa de recurrencia de las convulsiones entre 1 y 5 años de 2.16, con un intervalo de confianza del 95%, en comparación con el de los pacientes sin anomalías del electroencefalograma. Este es un electroencefalograma normal. Se los quería poner nada más, porque obviamente no somos expertos, no vamos a hacerlo, pero para que sepamos un poquito, ¿no? Se ponen los se va a describir como un electroencefalograma bipolar. ¿Por qué? Porque tiene las dos líneas de hasta la izquierda. Ay, no se puede ver bien, perdón. Las dos líneas estas de hasta la izquierda, ¿ok? Que son cómo se ponen los electrodos en la cabeza del paciente. Los números impares se van a referir al lado izquierdo del cerebro y los números pares se refieren al lado derecho del cerebro. Y así es como nos podemos ir viendo exactamente en dónde está el foco de la epilepsia, por ejemplo, y obviamente hay diferentes tipos de onda, las alfa, las beta, las teta y las delta, eh, que bueno, por ejemplo, esta de aquí sería este paciente está despierto y lo normal es que se presenten ondas alfa, que justamente serían de esta forma. Y justamente si cumple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lo normal es que sean menos de 13. Si ya tuviéramos de 13 a 30, ya serían beta, que sería que está un poquito más acelerado pues la electricidad del cerebro. Y pues bueno, aquí arriba dice parasagital izquierdo, temporal izquierdo, parasagital derecho y temporal derecho. Esto va a depender mucho de cómo es que se acomoden los electrodos y pues cada persona, ya está como estandarizado, pero te podrían poner las dos parasagitales arriba y las temporales abajo, pero tienes que fijarte muy bien en las letras. Por ejemplo, F sería de frontal, T es de temporal, O es de occipital. Ok, y este es un electroencefalograma. Ahorita les, espérenme un segundo. Donde se ven una descarga generalizada, una combinación de spike and wave irregular, compatible con la epilepsia mioclónica juvenil, que sería un tipo de crisis no provocada. Y estos pacientes pues van a referir que las convulsiones suceden temprano en la mañana o al despertar de una siesta por la tarde. Y pues para tú diferenciar una spike and wave, a diferencia de las otras, tú las ves y dices como, bueno, si yo me sentara, por ejemplo, aquí, si yo un spike y un wave aquí. Si yo me sentara en esta, sí me dolería, o si yo la tocara, sí me dolería. Así se puede diferenciar, o sea, literalmente es como un pico. Sí. Bueno, el segundo, este, el segundo estudio que tenemos que hacer en el abordaje de las epilepsias son los estudios de neuroimagen. Y pues está descrito que todos los pacientes con epilepsia se tienen que someter a una resonancia magnética, ya que es el estudio de elección. Y aquí podríamos pues descartar anomalías estructurales. El 10% de los adultos con crisis de inicio reciente no provocadas presentan una lesión estructural clínicamente relevante en las neuroimágenes y estos individuos tienen un mayor riesgo de recurrencia de las crisis que aquellos sin anomalías en las imágenes, con un riesgo relativo de 2.44 y un intervalo de confianza del 95%. Pero bueno, pacientes con crisis de inicio reciente con un déficit neurológico focal asociado a fiebre, dolor de cabeza persistente,
cambios cognitivos o antecedentes recientes de un TCE, esto es una bandera roja total, ¿ok? Entonces aquí es urgente realizar una tomografía, o sea, no te vas como en el algoritmo que les puse al inicio, o sea, no te vas por la resonancia, te vas directo. No sé si está hablando el doctor, ¿está hablando el doctor? No, ¿verdad? Ah, ok. Aquí les pongo un cuadro comparativo de entre la resonancia y la tomografía, que obviamente siempre se va a preferir la resonancia, ya que evita la exposición a la radiación, hay mejor detección de las lesiones pequeñas, incluyendo las displasias corticofocales, esclerosis temporal mesial, los gliomas de bajo grado o malformaciones cavernosas, lesiones de la base del cráneo. Y pues es para pacientes con reciente diagnóstico y aquellos con epilepsia de larga evolución que no han sido debidamente investigados o que presenten una crisis refractaria o un posible candidatos a un procedimiento quirúrgico. Y pues a comparación del ATAC, eh, pues es mayor disponibilidad y tiene menor costo y es útil para pacientes que están inestables, pero realmente tiene baja sensibilidad para detectar muchas lesiones epileptogénicas corticales pequeñas, puede detectar tumores, excepto los de bajo grado, puede detectar grandes malformaciones arteriovenosas y malformaciones cerebrales extensas, EBCs y lesiones infecciosas. Son más sensibles que la resonancia magnética para detectar lesiones calcificadas y lesiones óseas. Eso sería lo único a diferencia de que pudieran detectar mejor. Pero 30% de éxito, solamente tienen un 30% de éxito en la detección de las lesiones. Y pues bueno, cuando ya no sale nada en la resonancia magnética, y seguimos con la sospecha, o que es un caso de una epilepsia focal resistente a fármacos, ya tenemos otras herramientas como el PET, el SPECT o la magnetoencefalografía. Estas son unas imágenes que les traigo. La primera, pues es una resonancia magnética coronal en T1 con recuperación de inversión. Y se puede observar una atrofia del hipocampo izquierdo asociado a un cambio en la morfología y la estructura interna aquí. Este puntito que ven aquí, pues es un neurocisticerco calcificado, pero nada que ver, está degenerado. Y en la B es una resonancia magnética, es la misma, pero en FLAIR, porque el protocolo de epilepsia de la resonancia magnética incluye T1, T2 y difusión y FLAIR. Y se ve una señal aquí en la FLAIR se puede ver una señal hiperintensa, que sería aquí arriba, que está justo en el mismo sitio que aquí que vimos de aquí, de donde se veía la atrofia. Y esto es compatible con una esclerosis hipocampal en un paciente con epilepsia temporal mesial izquierda. Y pues bueno, estos pacientes van a... mm, y a este paciente justamente lo operaron y se confirmó postoperatorio el nódulo de la neurocisticercosis y después de operado ya no volvió a presentar ninguna otra crisis. Este es otra imagen, esta es una resonancia magnética T1 de recuperación de inversión y FLAIR con cambios típicos de la displasia del fondo del surco, que es esto que podemos ver aquí arribita. Y pues esta es una displasia cortical focal de tipo 2B, localizada en el fondo de un surco profundo de una corteza levemente engrosada con hiperintensidad en el FLAIR. Si podemos ver, esta corteza se ve más intensa que el resto. Y esto es compatible con un paciente con epilepsia frontal izquierda. Ok, siguiendo con el abordaje, los estudios de laboratorio, pues siempre hay que pedir pH, glucosa, electrolitos, perfil mineral, químico, toxicológico. Y pues en el toxicológico hay que considerar si la exposición a toxinas o el abuso de sustancias es una preocupación o si los hallazgos clínicos sugieren una posible exposición. Y pues a qué pacientes hacer punción lumbar. Bueno, si el cuadro clínico sugiere una posible meningitis, encefalitis o hemorragia subaracnoidea, ya que su valor es limitado en otros casos. O sea, no le vas a hacer punciones lumbares a todos los pacientes
que sospeches de que vayan a tener epilepsia. Considerar en presencia de fiebre nueva o inexplicable con crisis, encefalopatía o síndromes meningios. Ojo, los pacientes inmunosuprimidos pueden tener resultados anormales sin evidencia clínica evidente de una infección cerebral. Y en caso de un posible aumento de la presión intracraneal o nuevos síntomas o signos neurológicos focales, hay que hacer un estudio de imagen previo antes de la PL, como ya todos aquí saben. Las circunstancias clínicas que pueden sugerir una mayor probabilidad de convulsiones provocadas incluyen incapacidad de recuperar el estado de alerta, vómito, diarrea, deshidratación, retraso en el crecimiento y ¿qué era de té? Bueno, luego ahorita me acuerdo que era de té. Las pruebas autoinmunes. Los anticuerpos neuronales pueden estar asociados con convulsiones sintomáticas agudas debido a encefalitis autoinmune, pero son extremadamente raros en las epilepsias de inicio reciente. O sea, las pruebas autoinmunes no se van a solicitar de primera instancia. O sea, cuando empieces a descartar todo lo otro y no encuentres la causa, pues ya empiezas a pedir otras pruebas más, pues como estas, las pruebas autoinmunes. Hay que sospecharlo. ¿Qué características sugieren un origen autoinmune? Pues que sean convulsiones frecuentes, resistentes a los medicamentos, que presente el paciente una disfunción cognitiva y o conductual, disautonomía o discinesias orofaciales. Ahora sí vamos con la parte del tratamiento. Es realmente importante diferenciar lo que les estaba comentando al inicio, el hacer el diagnóstico de epilepsia y el inicio del tratamiento, ya que para la mayoría de los pacientes hay muy pocos beneficios al comenzar el tratamiento después de una primera convulsión. Y si bien puede prevenir las convulsiones en un pequeño número de personas, también causa efectos secundarios. Es igual de importante iniciar medidas de cambio de estilo de vida que el inicio del medicamento. O sea, hay que también decirle a los pacientes que intenten no privarse del sueño, intenten no tomar alcohol, intenten no estar tanto bajo estrés, no estudiar la residencia. Ok, el tratamiento, los objetivos, eliminar o reducir las convulsiones, minimizar los efectos adversos del tratamiento, mejorar las comorbilidades médicas y neuropsiquiátricas y fomentar una excelente calidad de vida. El, pues, el porcentaje de respuesta al tratamiento en una epilepsia generalizada es del 64 al 82% y en caso de una epilepsia focal es del 25 hasta el 70%. Una epilepsia se considera resuelta si el paciente experimenta un periodo libre de crisis de al menos 10 años sin tratamiento en los últimos 5 años y el individuo no tiene convulsiones y es mayor que la edad aplicable para un síndrome de epilepsia dependiente de la edad. ¿Cómo vamos a elegir el tratamiento para nuestro paciente? Pues bueno, siempre tenemos que ver la edad, el sexo, potencial de fertilidad, comorbilidades, problemas de tolerabilidad, el tipo de crisis que tiene nuestro paciente y el síndrome epiléptico que podría tener y las interacciones farmacológicas, ya que se pueden presentar 80% de efectos adversos y entre el 30 y el 40% de los pacientes tendrán efectos adversos que afecten la calidad de vida o el apego al tratamiento. Igual podría haber efectos neurológicos como sedación, mareos, inestabilidad, visión borrosa, diplopia y temblor, síntomas neurocognitivos y psiquiátricos. Ahora, caso número 2. Es una mujer de 24 años, quien planea entrar a la maestría el siguiente año. Su padecimiento actual. Presentó una convulsión tónico-clónica generalizada hace aproximadamente 2 semanas, justo después de despertarse. La noche anterior había salido de fiesta, o sea, se desveló, había tomado unas copas de alcohol, tomó alcohol y se había ido de casa a las 2 de la mañana, o sea, se privó del sueño. Está al interrogatorio ya dirigido nos deja claro que había tenido espasmos mioclónicos por las mañanas durante aproximadamente los últimos 12 meses, especialmente cuando había estado en un poco privada del sueño.
y se le hace un electroencefalograma y se muestra la actividad generalizada de ondas puntiagudas y también tiene fotosensibilidad. En esta paciente, ¿qué antiepiléptico iniciarías? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien en la audiencia que quiera participar? ¿Santi? ¿Ácido valproato? ¿Alguien más? Pues bueno, ahorita vamos a abordar esa respuesta que nos acaba de dar Santi. Esta es una lista que les pongo aquí de un screenshot de un artículo de Lancet, en donde es una lista de los medicamentos antiepilépticos que se pueden utilizar dependiendo de qué tipo de crisis esté presentando nuestro paciente. Por ejemplo, para las focales y la mayoría de las generalizadas podemos usar benzodiazepinas, lamotrigina, levetiracetam, fenobarbital, topiramato, valproato. Para las focales exclusivamente, pues brivaracetam, carbamazepina, gabapentina, lacosamide, oscarbazepina, fenitoína, pregabalina. Para las de ausencia únicamente existe etosuximide. Y pues bueno, hay una categoría para las encefalopatías especiales únicamente como uso de cannabinoide, pero aquí dice que solamente está indicado en contexto de Lennox-Gastaut. Y aquí a la derecha les puse pues los que son de primera generación, segunda generación y tercera generación. Es muy importante tener en perspectiva cuáles podrían ser los efectos secundarios de los medicamentos antes de indicárselos a nuestra paciente. Por ejemplo, la sonizamida nos da síntomas psiquiátricos, pérdida de la memoria, dificultad para encontrar palabras. La gabapentina nos podría ocasionar ganancia de peso o edema periférico, oscarbazepina, hiponatremia, especialmente en adultos mayores, osteopenia, osteoporosis, y la etosuximide, pues depresión, irritabilidad, síndromes psiquiátricos. Más adelante les traigo una tabla donde están todos los efectos secundarios. Estos son algunos de los que no aparecían en la tabla siguiente. Y pues bueno, retomando la respuesta que nos dijo Santi acerca del ácido del valproato, este es un estudio, el SANAP-2 trial, que fue un estudio en donde justamente se comparó directamente al valproato y al levetiracetam para personas con epilepsia generalizada de reciente diagnóstico, justamente como el caso que les presenté de la paciente, ya que el valproato es un tratamiento de primera línea para pacientes recientemente diagnosticados con epilepsia generalizada o difícil de clasificar, pero no para las mujeres en edad fértil debido a su teratogenicidad. El caso clínico era una mujer que iba a iniciar la maestría, 24 años, edad fértil, seguramente tenía pues pareja. Este fue un ensayo controlado, aleatorizado, abierto para comparar el levetiracetam con valproato como tratamiento de primera línea para pacientes con epilepsia generalizada o no clasificada, en donde se estudiaron 520 personas en un periodo de 3 años, del 2013 al 2016, en donde de estas 520, 397 participantes tenían epilepsia generalizada y 123 tenían epilepsia no clasificada. Y aquí el resultado fue que el levetiracetam no cumplió con la definición de no inferioridad para el tiempo hasta los 12 meses de remisión de las convulsiones. O sea, 9% de tasa de remisión inmediata más alta a 12 meses con el valproato. Aquí en la tabla lo que podemos ver es que sí, al inicio hay una diferencia de aproximadamente un 10% de que hay una remisión más rápida de las crisis convulsivas al usar el valproato, que con el levetiracetam se va a ir instaurando a lo largo del tiempo. O sea, no podemos esperar, o sea, se va a tardar un poco más de tiempo en que la paciente llegue a la remisión de las crisis convulsivas. Pero al final, en esta tabla, sí llega a cumplir con la remisión al mismo, o sea, igual que el valproato. Pero para las personas de este estudio, al final el levetiracetam fue inferior al valproato en cuanto al tiempo hasta el fracaso del tratamiento, tiempo a 2 años de remisión y tiempo hasta la primera convulsión subsecuente posterior
a una convulsión. O sea, aquí es como para pensar, si a una mujer, en edad fértil, darle o no valproato o darle o no levetiracetam, si sabemos que sí, ok, es una mujer que puede ser que se quiera embarazar próximamente, ya que el valproato pues está contraindicado por su alta tasa de teratogenicidad y de posibles malformaciones en el desarrollo del feto, tanto físicas como en el neurodesarrollo o pues que al final termine muriendo, este, o arriesgarse a dar el levetiracetam, este, aunque la tasa de remisión la vamos a encontrar más posterior en el tiempo. O sea, nos vamos a arriesgar a que la paciente pudiera llegar a convulsionar o presentar un nuevo episodio de convulsión o no. Son cosas que se tienen que tener en consideración. Cuando yo, yo le indicaría el valproato y diría que sí tienen que utilizar un método de barrera, o sea, no embarazarse. O sea, ya que ella va a regresar como a su vida, a su actividad, quiere volver a entrar a la maestría, probablemente se va a tener que transportar, va a estar en bajo estrés, va a estar trasnochando, y todo, sí le recomendaría el valproato para que pueda regresar a su vida diaria normal, poder manejar o poder usar el transporte público sin miedo a presentar una convulsión en la calle, pero haciéndole hincapié que tiene que usar un método de barrera, intentar no embarazarse, inclusive colocarse el DIU. Es que Asegurar de que no se vaya a embarazar. Asegurar que no se vaya a embarazar. Ujú. Pues es como algún trastorno. No hay manera de hacer como algún trastorno. Si inicias con valproato, ya que la tienes como un poco más controlada, si quiere embarazarse o eso por sí. Sí, sí, como información. O sea, ya cuando quiera embarazarse, suspendes y inicias otro. Ujú. Ok, ahora, ¿cuándo iniciar el tratamiento? Cuando hay una primera convulsión, el tratamiento si existe mayor riesgo de recurrencia. Cuando hay una primera convulsión, ¿cuándo iniciar el tratamiento? Bueno, si existe mayor riesgo de recurrencia. Por ejemplo, anomalía estructural por algún estudio de neuroimagen, el electroencefalograma normal, o si la paciente tiene un déficit neurológico persistente, pues ahí inicias el tratamiento inmediato, ya que cumpla con uno o más factores de riesgo. Hay que igual considerar también en pacientes que deseen minimizar el riesgo de recurrencia de convulsiones debido a circunstancias personales y la necesidad de operar algún vehículo o algún requisito laboral o que quiera hacer sus actividades de la vida diaria sin el miedo a convulsionar. Aunque hay mucho estigma y hay muchos pacientes que no quieren iniciar el tratamiento. O sea, justamente te empiezan a cuestionar. Si me estás diciendo que el riesgo, la probabilidad de que yo me convulsione de aquí a 10 años es del 60%, puede que no lo presente, entonces, ¿por qué me tengo que tomar la pastilla? O sea, también hay que platicarlo mucho con el paciente, con sus familiares, y plantearles todas las posibilidades, todos los riesgos y todo lo que podría suceder alrededor del tratamiento del paciente. Ok, aquí son unas tablas en donde nos comparan los tipos, las etiologías de las causas de la epilepsia y cómo éstas podrían responder al tratamiento farmacológico, donde podríamos ver que en las causas estructurales, por ejemplo, justo la esclerosis del hipocampo, que fue una imagen que ya les enseñé previamente, pues estos pacientes responden del 11 al 25% al tratamiento. Y pues cuando es una displasia focal cortical o alguna digenesia cerebral, únicamente responden a un 24%. A comparación, por ejemplo, de cuando son por genética, podrían responder hasta un 60-80% o hasta más del 80%, pero como ya les había comentado, cuando son causas inmunes, muy pocas de las veces se responde al tratamiento. O sea, hay una respuesta muy pobre cuando son resistentes a los tratamientos. Ok, principios de los tratamientos. Vamos a hacer una introducción lenta de tratamiento en monoterapia con aumentos graduales de dosis.
se va a ir titulando la dosis, por así decirlo. Hay ajuste de dosis hasta la máxima tolerada. Si hay problemas de la tolerabilidad, pues hay que reducir un poco la dosis. Si no hay un beneficio con una dosis máxima tolerada, pues hay que iniciar un fármaco alternativo de primera línea. Si falla un medicamento de primera línea, pues ya agregas un fármaco antiepiléptico de segunda línea. Si el paciente tiene convulsiones frecuentes y de alto riesgo, pues ya hay que considerar una medicación adicional en una etapa más temprana. Es importante hacer solamente un cambio de medicamento a la vez y hay que ir midiendo concentraciones de algunos fármacos para ver la necesidad de ajuste de dosis, ya sea en caso de embarazo o el riesgo de hepatotoxicidad y enfermedad renal crónica, como serían la fenitoína, el ácido valproico y la carbamazepina. A pesar de que la carbamazepina, el grado de unión de no alcanza el 80%, también se tiene que estar midiendo. Esta es la tabla que les comenté al principio de los medicamentos. Están en orden alfabético con las ventajas y las desventajas, ¿no? Y básicamente las desventajas son los efectos secundarios. Por ejemplo, de la carbamazepina, pues ya les había dicho, la hiponatremia, neutropenia, osteopenia, la gabapentina, pues la ganancia de peso, la lamotrigina nos podría dar cefalea, insomnio o hasta tremor, el levetiracetam tiene efectos psiquiátricos adversos, la oscarbazepina, el fenobarbital tiene alteraciones cognitivas o efectos adversos en el comportamiento. La fenitoína, pues aquí es más que nada efectos cosméticos, nos puede dar hiperplasia gingival, hirsutismo, pero también está relacionado con osteopenia y arritmias. El topiramato nos podría causar una dificultad para encontrar palabras, igual está descrita la pérdida de peso. Y el valproato, pues tiene un potencial teratogénico, como ya hemos estado mencionando, hay un 10% de riesgo de malformación en el feto y 30-40% de riesgo de una alteración en el neurodesarrollo. Igual a la paciente le podría ocasionar trombocitopenia, neutropenia, osteopenia, osteoporosis, inclusive pancreatitis, aunque esto es bajísimo, de 1 a 5,000 casos, y ganancia de peso. Claro, fenitoína y valproato, que son los que quizás a diferencia del diazepam, son inductores enzimáticos, tienen un chingo de interacciones con un montón de medicamentos. Entonces, siempre que tengan pacientes con estos fármacos, revisen las interacciones, que interactúan con los medicamentos. Sí. Entonces, aguas con 10 minutos, 5 minutos. 5 minutos. Bueno, aquí hay una tabla, aquí es la tabla para que la revisen después si es que la llegaban a necesitar, de las dosis y de cómo ir titulando los medicamentos. Y la tabla de al lado es una tabla donde podemos ver qué medicamentos están asociados con la teratogenicidad, donde el valproato ahí dice muy alto, fenobarbital muy alto, y el que podríamos utilizar, pues los que dicen low, gabapentina, clonazepam, levetiracetam, oscarbazepina. Obviamente todo esto es a la mano de un neurólogo que vaya llevando al paciente con el tratamiento. Ahora, el tratamiento del estado epiléptico. Vamos a saber cuándo iniciamos tratamiento y cómo abordamos una primera crisis. Punto. Y el estatus, eso, o sea, habitualmente la razón por la que nosotros vamos a estarlo viendo van a ser los casos. Y eso sí lo vamos a hacer. Entonces, importante. Importantísimo. El estado epiléptico pues se considera cuando hay una falla de los mecanismos responsables de la terminación de las convulsiones o iniciación de mecanismos que conducen a convulsiones prolongadas de forma normal, o sea, después del T1. Esto se va a dividir en momento T1 y en momento T2. El momento T1 es en el que las convulsiones por lo general ya no se detienen espontáneamente y por lo tanto se debe iniciar un tratamiento. A los 5 minutos, en caso de que fuera una tónico-clónica bilateral, o a los 10 minutos, si es una focal con o sin deterioro de la conciencia. Y el momento T2 marca el momento en el que puede comenzar el daño neuronal. Por eso ahí les puse una neurona y un tiempo, porque aquí es cuando se debe iniciar el tratamiento, porque así en este momento el tiempo es neurona. Entre más tiempo la persona pase en momento T2, más redes neuronales se van a empezar a estropear.
el tratamiento debe tener éxito para prevenir consecuencias a largo plazo. O sea, aquí o así, aquí en estos momentos sí tenemos que quitarle las convulsiones a nuestro paciente. 30 minutos en caso de una tónico-clónica bilateral, 60 minutos en caso de las convulsiones focales con o sin deterioro del estado de conciencia. Esta es un esquema muy sintetizado de cómo es que vamos a ir las etapas, cómo se van llamando las etapas y qué tratamientos podríamos empezar, ¿no? Hasta arriba dice, empieza el estado epiléptico T1, o sea, 5 minutos de un estado epiléptico con un motor, con un fenómeno motor, perdónenme. Aquí podríamos iniciar con la primera línea, ya sea intravenoso, intramuscular, intranasal o lo que tengamos a la mano. ¿Sí? Normalmente van a ser benzodiazepinas. Y se tienen que iniciar a los 5 o 10 minutos del total de la duración del estado epiléptico. Aquí estaríamos todavía en la etapa 1, que sería temprano, un estado epiléptico temprano. Si esto no funciona, pues ya estamos pasando al estadio número 2, que es cuando ya en nosotros indicamos un tratamiento, en este caso la benzodiazepina, que aquí ya se considera refractario a la benzodiazepina. Iniciamos la segunda línea, que también podría ser IV, normalmente a los 10-30 minutos de duración. Si esto no funciona, ahorita les traigo una tabla de los medicamentos. Si esto no funciona, ya pasamos al estadio 3, que ya se considera refractario, o sea, un estatus epiléptico refractario a la benzodiazepina y a un medicamento antiepiléptico intravenoso. Y entonces tenemos que irnos a la tercera línea del tratamiento. O sea, aquí ya estaríamos en el T2. O sea, que aquí ya estaríamos en el tiempo en el que nuestro paciente podría tener consecuencias neuronales importantes, o sea, que se le están muriendo las neuronas, literalmente. Y aquí ya nos tenemos que ir a la tercera línea del tratamiento, que serían los anestésicos IV. Si esto ya no funciona, ya pasamos al estadio 4, que sería un estatus epiléptico súper refractario. Súper refractario. Es cuando el estado epiléptico continúa a pesar del tratamiento anestésico por más de 24 horas. Y pues luego hay otras definiciones cuando ya nos duran a los 7 días, que podría ser estado epiléptico súper refractario prolongado o un estado epiléptico prolongado refractario. O junto al onco, digamos, de puestos ¿y en qué estado? Esas definiciones son súper importantes. Un súper refractario prolongado. Que sería que persiste por lo menos 7 días, aunque ya esté el paciente en medicamento anestésico. ¿Ok? Y este es un algoritmo de cómo vamos a ir nosotros administrando, pues básicamente los medicamentos, ¿ok? Es para que lo tengamos aquí a la mano. Por ejemplo, el paciente inicia con la crisis y tenemos de 0 a 5 minutos para estabilizarlo. Hay que estabilizarle la vía aérea, hay que ir contando el tiempo de cuánto está durando la crisis, hay que monitorizar los signos vitales, hay que ver si necesita, obviamente en el ABC, si necesita puntas, darle puntas, una cánula, una máscara, considerar intubación si es que vemos que no está funcionando, empezarle a hacer un electrocardiograma, ¿no? Pues todo lo que ya más o menos sabemos. Después de todo eso, perdónenme. Hay que obviamente tomarle la glucosa porque la hipoglucemia podría ser un imitador de una crisis. Si está normal, pues bueno, hay que intentar ponerle una guía, un acceso IV para empezarle a tomar todos los estudios de laboratorio y poder tener a la mano la vía para empezarle a administrar los medicamentos. Aquí es cuando empezamos entre los 5 a los 20 minutos las primeras terapias, ¿no? La primera línea, que serían las benzodiazepinas como primera opción. Esta es una recomendación nivel A.
y hay pues entre varios. Podríamos darle midazolam intramuscular, lorazepam intravenoso o diazepam intravenoso. La dosis sería de 0.5 a 0.2 miligramos por kilo dosis, máximo 10 miligramos por dosis, y lo puedes repetir una vez. Entonces ya, continuamos. El paciente persiste con el estado epiléptico. Aquí tenemos de 20 a 40 minutos para tener una segunda terapia o iniciar una segunda terapia. Y aquí tendríamos que ya iniciar un antiepiléptico intravenoso. Aquí podríamos utilizar eh, fosfenitoína, ácido valproico intravenoso o levetiracetam intravenoso. La dosis del ácido valproico intravenoso serían de 40 miligramos por kilo, máximo 3.000 miligramos dosis en una única dosis. Esto es una recomendación nivel B. O levetiracetam intravenoso, 60 miligramos kilo, máximo 4.500 miligramos dosis en una única dosis. Aquí en el hospital... Solo de pH, ¿no? Entonces, o sea, de pH, pues que sepan la dosis. Y que sepan que no pueden administrar unos de 15 miligramos. O sea, pero Aquí abajo. por dos o Ajá, siempre por peso cada 8. Pero lo importante ahí es la velocidad o no cuesta esa prueba. Ok, y si a pesar de esto el paciente continúa con el estado epiléptico, pues ya tenemos que irnos a la terapia, podríamos repetir la segunda línea o iniciar ya el tratamiento de anestésico. Podríamos utilizar tiopental, midazolam, fenobarbital o propofol. Ok, también. Y pues esto nada más era para que justamente lo que acaba de decir Sandy, algunas otras opciones en caso de un estado epiléptico súper refractario. Aquí podríamos utilizar la ketamina, que sería un bolo de 0.5 a 3 miligramos por kilo, y luego en una infusión de 1 a 10 miligramos kilo hora. Y aquí hay otras opciones por si las quieren tener pues, a la mano. La dieta cetogénica. Y bueno, aquí eran otros casos, pero creo que no nos da tiempo. Y ya, gracias. Vía aérea. Vía aérea, tomarle la glucosa, ponerle un acceso, ver cuánto tiempo está durando la convulsión. Normalmente podría durar hasta 3 minutos. Si empieza a durar más de 3 minutos, ya empezamos a administrar la benzodiazepina. O sea, no es importante, ¿no? Porque vamos a salir con funcionar y ya queremos abortarla. No todas las veces. No. O sea, el manejo para estatus epiléptico tiene que cumplir con la definición. No le vamos a poner midazolam a todo el mundo y no es todo el mundo y no es como esta serie de casos en todas las clínicas. Solo los que cumplan con la definición. Entonces, pero es importante, porque ya nos ha pasado. No, no hay que abortar todos los días. Son autolimitados. Si está en estatus, Exacto, autolimita. Y el paso del metástasis cerebrales ya no es obsesivo. O sea, ahí sí es diferente. Entonces tiene que hacer el estatus será la muerte de hermanos, son refractarios y hay que darle hipertensión con FH. Es diferente, o sea, hay que ver todos los tipos de pacientes, pero aquí es muy común las crisis epilépticas, el estatus epiléptico, pero por mes, porque tenemos los ojos ecológicos. Son muy complicados. Pero son no todos los que son Gracias. De nada. Hola, buenos días, doctora. Muy buena presentación. Muchas gracias. ¿Qué tratamiento le dejarías a una paciente con esta revisión que haces de embarazada?
crisis pues generalizadas. Eh, Embarazada, pues el levetiracetam. Ya tenía trabajo entonces. Ok, sí depende el contexto, pero ¿qué otro medicamento aparte del levetiracetam se puede ocupar en el embarazo? Podrían ser alguno de estos, la motrigina, oscarbazepina, Sí, este, exacto, sobre todo la motrigina, ¿no? La motrigina, al igual que en pacientes geriátricos, también son de primera línea. Se recomienda en pacientes geriátricos, en el embarazo, la motrigina, levetiracetam en el embarazo, no así levetiracetam en los pacientes geriátricos, por todo lo que ya comentaste de afectaciones cognitivas, psiquiátricas, ¿no? Ansiedad, si bien ácido valproico siempre ha sido una gran fortaleza, es un excelente fármaco, la verdad es que se ha ocupado pues ya de muchos años, es muy eficaz. Sin embargo, la verdad es que cada vez vemos más resistencia en cuanto a la preferencia de los pacientes cuando les planteas o que ellos mismos pues se dan cuenta o están atendiéndose ya tomando este medicamento y pues se enfrentan a los efectos adversos, ¿verdad? Eh, Ujú. Tengan síndromes epilépticos asociados al síndrome ovario poliquístico, tienen obesidad, tienes que estar siguiendo el hígado graso, además tiene elevación de pruebas de funcionamiento hepático, hay que tener un monitoreo de los niveles de ácido valproico. Justo, Ujú. pues son jóvenes, ¿no? Mujeres que están, pues además, muchas de ellas, el ejemplo que pones, pues quiere seguramente hacer su maestría y seguramente tendrá que decidir, pues, tener esta protección para evitar el embarazo, pero hay personas que definitivamente están decididas a no interferir en esa situación y tener la opción de tener un embarazo, ¿no? Digamos, ¿no? Por si están buscándolo o pues tampoco están abiertas a evitarlo. Entonces, sí se vuelve, como comentas, es muy importante individualizar la terapia, ¿verdad? Como para tener como una muy buena opción, pues medicamentos que no tienen todos esos efectos y que no monitorizamos en el seguimiento. Entonces, ya se habla de la evidencia del levetiracetam en el control de las crisis, ¿verdad? Que tienes un buen control de primeras crisis y evitar las recurrencias en aquellos pacientes que ya se conocen con epilepsia. Para aquellos pacientes que tienen ya dosis altas, dosis topes de tu primer fármaco, siempre hay que tener y privilegiar la monoterapia, siempre hay que llevar a dosis altas el medicamento, antes de asociar otro segundo fármaco. Hemos encontrado muchas veces la conducta de que tenemos pacientes que tienen dos, tres antiepilépticos y ninguno de ellos está a dosis, pues digamos, tope o a dosis que idealmente estén óptimas. Entonces, sí es muy importante privilegiar la monoterapia, ¿sí? Y el segundo fármaco después que se puede asociar con muy buena eh, evidencia también de efectividad viene siendo la cosamida. Entonces, eh, eso lo comento que en la práctica es muy importante tenerlo en cuenta porque pacientes que están teniendo ya dosis tope de levetiracetam y todavía llegan a presentar crisis, el medicamento que va a quitar en un 40% de control de crisis de esos pacientes va a ser con la cosamida. Entonces, es un buen medicamento también. Se inicia a 50 miligramos, luego 100 miligramos y 200 miligramos se puede llegar a cada 12 horas, ¿no? Entonces, son medicamentos que tienen una muy buena sinergia con muy pocos efectos adversos y que evidentemente pocas interacciones con otros fármacos y son seguros en cuanto a los pocos efectos adversos que puedan tener y que no necesitamos estar tomando laboratorios necesariamente, a menos que sospecháramos que estuviera con mal apego el paciente, ¿no? Que siempre también eso es importante, ¿verdad? Los niveles séricos de los fármacos hay que tenerlos en cuenta cuando
es una posibilidad de que tengamos una terapia farmacoresistente, un tratamiento, una epilepsia farmacoresistente, o que podamos tener el diagnóstico diferencial de un mal apego que sucede también muchas veces, ¿no? Siempre es importante tener unos niveles séricos para apoyar esta posibilidad de agregar un nuevo fármaco o de enviar a un paciente ya a una clínica de epilepsia, que cuando ya tenemos la necesidad de ocupar 2 o más fármacos, se tiene que protocolizar siempre, referir a tiempo pues una clínica de epilepsia o con el epileptólogo. ¿Ok? Entonces sí, sí es muy importante. Y el manejo que comentabas del paciente con estado epiléptico, pues idealmente debería estar monitorizado con electroencefalograma para ver lo que muchas veces tenemos, el llamado coma barbitúrico, que es cuando tenemos al paciente que se induce al coma por el estado epiléptico, ya con anestésicos y ya con pues tu tratamiento antiepiléptico, y la infusión de la benzodiazepina, lo tenemos que monitorizar para ver ese resultado del electro, que muchas veces lo que necesitamos es llevarlo al brote supresión. Ese es el objetivo del tratamiento. 24 horas con sedación y con el antiepiléptico, haces un electroencefalograma o lo tienes monitorizado y lo tienes que llevar al brote supresión. Este brote tiene que ser normal, ¿verdad? Muchas veces tenemos que el brote, su presión, pues el brote sigue siendo epileptiforme, y de tal forma que estamos viendo que eh, el paciente pues tendrá que pasarse, como ya comentaste, a tiopental, que también tiene muchos efectos pues adversos, y la cuestión de los cambios hemodinámicos, ¿no? Entonces, idealmente se tienen que monitorizar los pacientes. Es una forma más adecuada del cual tenemos que tomar decisiones muchas veces en cuestiones de horas, para escalar la terapia, y que pues siempre va a ser, a pesar de que hay pacientes que tienen muy mal pronóstico, pues llegan a tener una recuperación, ¿no? Digo, a menos que estés en el súper refractario, pues ya estos pacientes, evidentemente, las secuelas que lleguen a tener si sobreviven, pues que están, por demás decirlo, que quedan con estados vegetativos o mínima conciencia si es que llegan a sobrevivir, ¿no? Entonces, el tratamiento óptimo y inmediato del abordaje es pronóstico, ¿verdad? Iniciar inmediatamente el manejo para que podamos tener un buen resultado. Y esto es bien importante porque pues ya comentaron que a veces nada más tenemos la fenitoína, ¿no? En el hospital, ¿no? Pero pues eso es bien importante porque necesitamos siempre tener, idealmente, algún otro medicamento intravenoso, o sea, valproico, levetiracetam, nuevamente como una excelente opción. Muchas gracias por sus comentarios, doctor. ¿Alguien tiene una duda? Muchísimas gracias por su tiempo. Nadie tiene dudas. Ya acabamos. Adiós. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Oiga, doctor, ¿todavía está conectado? Doctor, doctor Vicente, Sí, muchas gracias, dígame. oye, una pregunta, doctor. Yo estoy teniendo experiencia con dispositivos como Anaconda para el manejo del estatus epiléptico super refractario o super refractario con, con gases halogenados. Pues no, la verdad es que no he tenido alguna experiencia. Está. Excelente. Pues bueno, retomando las crisis generalizadas motoras, como ya les había comentado, suelen durar de 1 a 3 minutos y provocan una pérdida inmediata de la conciencia. Inician con una fase tónica, con rigidez de todas las extremidades, y el paciente puede empezar a gemir o llorar al principio a medida que el aire pasa a través de las cuerdas vocales, y también se pueden morder la lengua durante esta fase. Continúan con una fase clónica. Después de la fase tónica, inician con sacudidas rítmicas sostenidas de las extremidades, y al final, cuando el cuerpo se relaja, puede haber incontinencia de esfínteres, vejiga o anal.
Aquí hay un video. Sí. Pobre hombre. Sí. Pobre hombre, sí. Ujú. Aquí empieza la fase tónica, se empieza a poner rígido de todas las extremidades. Tiene conectado como una espalda. Sí, él está en una clínica de Massachusetts. Y ahí empieza la fase tónica. Aquí se escucha en el video que empieza a gemir. Bueno, ya se nos pasó. Aquí en el coche piso tienen camas. Sí. Y ahí inicia la convulsión. Bueno, igualmente para esta clasificación están las clónicas generalizadas, que es la sacudida rítmica bilateral y sostenida, la tónica, que es únicamente rigidez de las extremidades, la mioclónica generalizada, que son sacudidas bilaterales irregulares y no sincrónicas de las extremidades, cara, ojos y o párpados, la mioclónica tónica clónica, que comienza con sacudidas irregulares mioclónicas en ambos lados. Esto pudiera presentarse años antes de que el paciente debute ya con una convulsión tónica clónica. Un ejemplo, el más común de este tipo de epilepsia sería la epilepsia mioclónica juvenil, que está en este videito de aquí arriba. ¿Ahí lo vieron? Ahí lo va a volver a hacer. Sí. Esto es una actuación, ¿no? O sea, esto no es verdad, pero es para que, ¿no? Y ahí tiro un objeto. Normalmente el paciente va a llegar a la consulta diciendo que suele despertarse en la mañana y se está lavando los dientes y se le cae el cepillo de dientes así todas las mañanas y de repente un día al despertar, este, presentó una crisis tónico-clónica. Para continuar, pues también existe la mioclónica atónica, que es una sacudida irregular inicial, seguida de pérdida del tono en ambos lados, común en el síndrome de Dow's o DUS, como en este video de aquí. Empieza con los movimientos, con pérdida de la conciencia, ella no sabe lo que está sucediendo y después al final los músculos pierden tonicidad. La atónica, estos son breves y ocurren cuando hay una pérdida bilateral del tono y los músculos se vuelven flácidos. Si la persona está de pie, pues, y ocurre este tipo de convulsión, pues evidentemente se va a caer y se podría lesionar. Y también hay espasmos epilépticos generalizados que son breves y suelen ocurrir en grupos con flexión del tronco y flexión o extensión de las extremidades. Como ya les había comentado, en los espasmos epilépticos focales versus generalizados, la única forma de diferenciar es por medio de un electroencefalograma. Ok. La otra clasificación sería las generalizadas de ausencia, que es una crisis de ausencia típica, pues se presenta con un cese abrupto de la actividad, acompañado algunas veces de espasmos del párpado, movimientos de cabeza arriba y abajo, como asintiendo, u otros automatismos, seguido de una recuperación inmediata. Y en el electroencefalograma se puede ver una actividad con ondas en pico durante la crisis. La crisis de ausencia atípica, como las típicas,
pero tienen un inicio un poco más tardío, con un tiempo de recuperación más prolongado. O sea, cuando cesa la crisis, no van a recuperar inmediatamente su estado de conciencia y pudiera haber un estado postictal un poco más prolongado, con cambios en el tono más pronunciados. Las de ausencia mioclónica, pues inicia con sacudidas irregulares seguidas de una de ausencia, y la mioclónica del párpado son sacudidas de los párpados con desviación de los ojos hacia arriba, como se ve en el síndrome de Gibbon. ¿Ok? Esto es básicamente un esquema donde se sintetiza más o menos todo lo que acabamos de ver. Siempre hay que abordar la etiología, ya sea estructural, genética, infecciosa, metabólica, inmune o desconocida. Diferenciar el tipo de crisis que está teniendo el paciente, ya sea focal, generalizada o desconocida. Después de ahí, ver la clasificación de la epilepsia focal generalizada combinada, que sea generalizada y focal, o desconocida, y después descartar si hay algún síndrome epiléptico. La clasificación de las epilepsias, pues bueno, como ya les dije, es generalizada, focal, combinada o desconocida. La generalizada, pues tiene uno o más tipos de crisis generalizadas, o sea, al mismo tiempo o en el padecimiento de la persona, y sus electroencefalogramas suelen mostrar una actividad punta onda generalizada. Se presentan con un electroencefalograma normal. Si presentan un encefalograma normal, se necesitan otros datos para determinar si la epilepsia es generalizada. Ejemplo, si el paciente ya tiene un antecedente heredofamiliar o si presenta sacudidas mioclónicas. Para las focales, pues tiene una o más tipos de crisis focales, ya sea unifocal o multifocal, y en el electroencefalograma se pudiera ver enlentecimiento focal o las descargas epileptiformes. Y pues pudiera haber hallazgos en la resonancia magnética concordantes, que ahorita les voy a enseñar unas imágenes. Combinada, pues sería que en el electroencefalograma se puedan encontrar patrones compatibles con generalizadas y focales. Normalmente esto es característico del síndrome de Lennox-Gastaut y Dravet. Y pudiera ser una epilepsia desconocida cuando el paciente tiene epilepsia, tal como se define por la Liga Internacional de la Epilepsia, pero es indeterminada si el paciente tiene crisis focales o generalizadas y cuenta con un electroencefalograma, resonancia o historia familiar que desconocemos, o los resultados no son, bueno, son indeterminados los resultados. Ahora, para los síndromes de epilepsia, esto se añadió bueno, desde el 2017 a la clasificación, y es definido como un conjunto de características que incorporan tipos de crisis, electroencefalograma e imagen que tienden a ocurrir todas juntas. Ahora se entiende más claramente que cualquier epilepsia puede tener efectos sociales y puede estar asociada con otras comorbilidades como trastornos del aprendizaje o enfermedades psiquiátricas. Por lo mismo, el término benigno no se utiliza y se ha reemplazado por autolimitado. Los síndromes más sobresalientes serían la ausencia infantil, West, Dravet y Lennox-Gastaut. Aquí les pongo un cuadro comparativo de estos síndromes principales. Por ejemplo, en el Dravet el Dravet, West y Lennox-Gastaut son más en edades pediátricas, pero se me hizo importante incluirlo porque Lennox-Gastaut, si es que el paciente no fallece en la infancia, pudiera llegar a edades en la adolescencia, y por ejemplo ya tuvimos un caso de un niño aquí hospitalizado con este síndrome. Pero bueno, el Dravet es una mutación en el gen SCN1A, es una epilepsia mioclónica del lactante y suele iniciar con crisis febriles a los 6 meses y alternando con afebriles clónicas o generalizadas. A los 2 años, el paciente inicia con mioclonías con evolución a crisis parciales complejas. A los 3 años hay una mala evolución y hay un retraso psicomotor y un deterioro neurológico progresivo. O sea, la mamá va a llegar y nos va a decir, es que mi hijo ya sabía, ya estaba caminando y ahorita ya no camina, o ya sabía ir al baño y ahorita ya regresó a necesitar el pañal, ¿no? Este, en el síndrome de West, pues inicia alrededor de los 5 meses de edad, 4 o 6 meses aproximadamente, y tiene una triada,
que sería espasmos de flexión, extensión de extremidades, hay un retraso en el neurodesarrollo y hay actividad ipsiarrítmica en el electroencefalograma con ondas lentas y de alto voltaje. También podría haber taquicardia y desaturación. Esta es una encefalopatía epiléptica que causa alteraciones en el neurodesarrollo. Suele ser fármaco-resistente. Y pues obviamente el paciente no va a tener un adecuado neurodesarrollo para la edad. Si, igual que en el de Dravet, si ya sonreía y empezó con espasmos, ya no sonríe o no sostiene la cabeza. Normalmente estos pacientes tienen un IQ bajo de 30 a 50. Sus trastornos del desarrollo y pues la actividad ipsiarrítmica no dura siempre y resuelve en el primer año de vida. Puede evolucionar. Si más bien, si no se resuelve en el primer año de vida, puede evolucionar a un Lennox. Y en el Lennox, como ya se ha mencionado, es una epilepsia generalizada combinada porque pudiera tener crisis focales o generalizadas, que es de muy difícil tratamiento. Y en el electroencefalograma, pues se ve un patrón lento, punta onda de 2.5 Hz y hay un retraso mental. Esta es una tablita con otros tipos de síndromes de epilepsia genéticos para que lo revisen después. Aquí también se incluye la epilepsia juvenil mioclónica. Pero bueno, ya, abordando el diagnóstico. Pues, ¿cómo iniciar el diagnóstico de una primera crisis? Primero hay que determinar si es una crisis epiléptica o es una crisis imitadora. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser los causas de una imitación? Pues un vértigo posicional paroxístico, ataques de apnea, ensoñaciones, migraña, parasomnias, narcolepsia, movimientos periódicos de las piernas durante el sueño, ataques de pánico y bueno, todos los que están enlistados aquí. Ya cuando descartamos que sea cualquiera de estas o no tiene factores de riesgo para que sean estos, pues ya decimos, bueno, sí es una crisis epiléptica. Después tenemos que determinar si la crisis fue no provocada, refleja o sintomática. Luego tenemos que determinar si los pacientes que presentan una primera convulsión refleja o no provocada tienen epilepsia, o sea, fue su único caso de una única crisis aislada o si ya ha tenido varias crisis no identificadas, como para integrar para diagnóstico de epilepsia y hay que clasificar. Este es un algoritmo bastante sencillo. Creo que no se alcanza a ver cómo le hago zoom. Déjenme. Ay. Bueno. Bueno, creo que no se alcanza a ver, pero se los voy a ir diciendo. Ay. Y lo hago más grande, ¿no? Va, sí. Ok. Entonces, primero tenemos a un paciente con una posible crisis aguda de primera presentación. Tenemos que preguntarle a los que fueron testigos, al familiar o cualquiera que haya estado con el paciente, que lo haya traído a valoración al servicio de urgencias, qué fue exactamente lo que sucedió. Y nos tenemos que preguntar si estas descripciones son sugestivas de una crisis. Si no, pues bueno, tenemos que ir a otros diagnósticos diferenciales, como los imitadores, podría ser migraña, un ataque isquémico transitorio o síncope. Si sí, tenemos que preguntar muy bien la historia clínica y una exploración física y neurológica exhaustiva. Luego, tenemos que ver si hay evidencia de banderas rojas. El paciente ha tenido fiebre, tiene alguna focalización neurológica o tiene algún cambio en el estado mental, pues estos serían considerados banderas rojas y tendríamos que inmediatamente mandarlo por una tomografía de cráneo. Iniciamos una evaluación urgente por una crisis sintomática aguda, pedimos
laboratorios, que ahorita se los voy a poner cuáles tendrían que ser, un TAC urgente y también iniciar pedir un electroencefalograma urgente. Y obviamente el tratamiento tendría que ser admitir el paciente al hospital. Si no cuenta con estas banderas rojas, tenemos que preguntarnos, ¿hay evidencia de factores desencadenantes como abstinencia del sueño, uso de alcohol, algún medicamento, o si ya tenía el diagnóstico de epilepsia y dejó de utilizar su medicamento, o si consumió alguna droga? Aquí tenemos una tablita de más que nada los desencadenantes o los precipitantes más frecuentes en un estudio donde hubieron 400 pacientes adultos y pues se encontró que básicamente la mayor parte de las veces no va a haber un factor precipitante. Seguido puede haber sido estrés o privación del sueño o alguna fiebre o alguna enfermedad. Pues bueno, si encontramos algún factor desencadenante, nos vamos a este lado. Y pues bueno, necesitamos una evaluación, pero no va a ser tan urgente como cuando se encuentran las banderas rojas. Pedimos los laboratorios, igual pudiéramos pedir un TAC y el electroencefalograma no tendría que hacerse en esa hospitalización, lo podríamos hacer al alta del paciente y pues aquí serían para el tratamiento cambios en el estilo de vida y podríamos no iniciar el tratamiento antiepiléptico. Bueno, si no hay un factor desencadenante, pues bueno, ya se clasifica como una crisis no provocada, una probable crisis no provocada, y ahí sí tendremos que hacer un electroencefalograma y iniciar el protocolo de resonancia magnética de la epilepsia, ya que el estudio de elección sería la resonancia magnética, no la TAC. Ya después de hacer estos estudios, los estudios tienen resultados anormales o son consistentes con alguna etiología de epilepsia, pues sí, pues ya se hace el diagnóstico de la epilepsia y se inicia el tratamiento de primera línea con un medicamento antiepiléptico. Y si no hay nada en el electroencefalograma y no hay nada en la resonancia magnética, pues bueno, se clasifica como una única crisis no provocada y pues pudiéramos no darle el medicamento al paciente. ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, falta mucho. Sí, falta mucho. Y puse unos electros, unos casos clínicos. Pero Hola, mandé una imagen, no sé si la pueden revisar. En el Zoom, Solamente quisiera comentarles rápidamente un caso, ¿está bien? sí, doctor. Pues mira, es un militar en el activo, trabaja en la Guardia Nacional, lo traen de ahí del estancamiento de la Guardia Nacional porque el paciente tuvo tuvo movimientos anormales del brazo derecho inicialmente y posteriormente se generalizó con pérdida de estado de alerta y pues lo llevan al servicio de urgencias. Eh, Al interrogatorio del paciente él refiere que inicia con el movimiento, él se da cuenta del movimiento de su brazo derecho, ¿sí? Primero comenta que también tuvo movimiento de la desviación de la comisura labial y movimiento de ese lado, del lado derecho, y posteriormente él asimismo refiere que todavía nota cuando empieza a mover los dos brazos y posteriormente dice que ya pierde la conciencia, ya no recuerda. ¿Mm? A su llegada de urgencias ya no se encuentra ninguna alteración, aparentemente no hubo un cosical prolongado, al menos cuando ya llegó, pues ya no hay ninguna alteración, está clínicamente sin datos de focalización y es su primer evento que él refiere. Ajá. Eh, ¿Qué sucede en cuanto a que el ejemplo que les quiero comentar? Este paciente tuvo retraso en el diagnóstico porque no se categorizó o se catalogó como un paciente con una crisis psicógena, dado
que él refería que había notado el movimiento de sus dos brazos y inmediatamente dijeron, pues eso no es posible, tenía que haber tenido desconexión del estado de alerta y no te puedes dar cuenta que estás moviendo, seguramente es un simulador. Estamos hablando que es un paciente que evidentemente utiliza armas de fuego, pues puede tener ahí también peligro su vida, el compañero, etcétera, ¿no? Entonces, eh, sí no hay que ser tan categóricos en cuanto a veces uno clasifique que si es una crisis focal, el paciente pues tiene que tener la conciencia perfectamente bien y al revés, que si tiene de repente alguna todavía que pueda percibir algún movimiento y todavía no tenga alteración del estado de alerta, que necesariamente sea una pseudocrisis. Ajá. Lo que más sucede es al revés, ¿verdad? Los pacientes que tienen pseudocrisis muchas veces son catalogados como epilépticos y llevan años con tratamientos antiepilépticos, múltiples, digamos, manejos, múltiples médicos que lo han atendido, incluso neurólogos, ¿verdad? Y cuando llegan a una clínica de epilepsia, 50% de las personas que llegan a una clínica de epilepsia por considerarse farmacoresistente son pseudocrisis, ¿verdad? Son crisis psicógenas y que evidentemente no necesitan antiepiléptico, ¿verdad? Entonces realmente en la vida real sí es a veces muy difícil, tenemos esto para dar un diagnóstico correcto. Por eso es muy importante las herramientas de electroencefalograma y de imagen, ¿no? En este caso, como comentaste, la imagen de resonancia es lo mejor. Entonces, el paciente se abordó con imagen, no, no se le ha hecho, pues hay que hacer una imagen, claramente está una resonancia magnética, ¿no? Evidente, aquí lo que vemos es, en esa imagen, ¿alguien me puede decir qué lesión ve en la imagen de resonancia que envié? Es una imagen de resonancia magnética en un corte axial y De estamos dos, viendo T2, ajá. se ve una ¿Alguien imagen ve intensa en el lóbulo frontal. exactamente, frontal izquierdo? ¿Qué imagen es? ¿Es redondeada? ¿Es ovalada? ¿Es irregular? ¿Cómo la describiría? Es redondeada, pero ¿Verdad? no desplaza la línea media. Ujú, exactamente, no hay, pareciera que tampoco hay efecto de masa, ¿verdad? No hay edema. Y Mm, alrededor de esta imagen hiperintensa, ¿cómo está? este, Hipointensa. hipointensa, Sí, 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 como como un un halo, ¿no? sofocado. Ajá. Ok. Bueno, esa imagen se describe, una imagen con características, o se describe en palomita de maíz. Ajá. Sí. Que justo así se describen los cavernomas. Ajá. Entonces, este paciente que les comento es 32 años, que por su crisis focal parcial motora, o sea, una crisis focal motora, que secundariamente se generaliza, tiene esta lesión. Ustedes con ese diagnóstico, su primera crisis y esta imagen, lo considerarían como un evento epiléptico, se le dejaría tratamientos antiepilépticos. Le podrías dejar tratamiento antiepiléptico, pero se tendría que hacer una cirugía. Es correcto, es correcto. La cirugía puede ser incluso pues curativa, ajá, o sea, Ajá, sí. en ese sentido. Entonces, es muy importante que este paciente, evidentemente, si yo solo lo tengo con tratamiento antiepiléptico, incluso va a ser baja del servicio porque no puedo tenerlo así en el servicio de armas. O sea, lo impactante que puede tener su vida pues, personal, laboral, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos la certeza de que hay pacientes que son candidatos a cirugía de epilepsia y que los identifiquemos tempranamente para que no, digamos, en el caso de este paciente, se protocolizará resonancias funcionales, electroencefalograma, ¿verdad? Y el paciente es candidato a una cirugía de epilepsia, es decir, en este caso, pues es la resección de la lesión, ¿verdad? Ya sea por radiocirugía, ya sea quirúrgico, pero es importante tener que a lo mejor queda libre de crisis, ¿no? Como una posibilidad. ¿Sí? Entonces es muy importante identificar aquellos pacientes que van a ser candidatos para una cirugía. ¿Ok? Bueno, ese es el ejemplo que les quería
bien, el comentario a lo que iba es que se consideraría para un tratamiento quirúrgico, ¿no? Sí, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Mañana no tenemos clase porque Gracias. tenemos una sesión especial, pero nos reanudamos el viernes, ¿te parece? Excelente, muchas gracias. Muy bien. Gracias, cuídate.